El reino de Dios y el reino de los cielos. Capítulo 2. Dios desea tener su reino, segunda parte. Dios creó al hombre con el fin de que lo contenga y lo exprese. Así llegamos al versículo 26 del capítulo 1 de Génesis, donde encontramos a una criatura muy especial, el hombre. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Esa criatura es especial porque es hecha a su imagen, conforme a su semejanza. Esto no fue dicho de los ángeles, ni de las plantas, ni de los animales. ¿Qué es la imagen de Dios? Es la capacidad que el hombre tiene para recibir y contener a Dios. La Biblia dice que el hombre fue creado tripartito, es decir, de 3 partes: espíritu y alma y cuerpo. La imagen se refiere al espíritu del hombre porque es el, comillas, órgano que puede recibir y contener a Dios, debido a que Dios es espíritu. Como la naturaleza de Dios es espiritual, solamente el espíritu humano puede recibir y contener a Dios. Y este es uno de los propósitos que tiene el Señor al crear al hombre a su imagen, para que éste lo reciba y lo contenga. Dios desea, en este punto de la creación, mezclarse con su criatura, vivir con y en el hombre, ser uno con él y hacer que el hombre sea uno con Dios. El hombre tiene un propósito especial y muy elevado en la creación de Dios. Este punto es crucial y muy importante en la revelación, visión y comprensión del plan de Dios. ¿Qué es la semejanza? La semejanza tiene que ver con similitud, con parecido y con expresión. Dios le dio un alma al hombre con el fin de que una vez que el hombre reciba a Dios en su espíritu humano, desde allí pueda llenar el alma del hombre y a través de ella el hombre exprese a Dios. De acuerdo con la Biblia, el alma humana tiene 3 funciones o partes: la mente, la voluntad y la emoción. La mente es la facultad del alma que nos permite pensar, raciocinar, hacer planes, recordar, etc. Y el deseo y el plan original de Dios es que nuestra mente se llene de los pensamientos de Él, que nuestra mente esté saturada de la mente de Dios. Por eso el Espíritu Santo dice con respecto a los creyentes, los hijos de Dios. En cambio, el hombre espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. 1 Corintios 2, versículos 15 y 16. La voluntad es otra facultad del alma, que nos permite decidir acerca de las disyuntivas que enfrentamos todos los días. Cada momento de nuestra vida aceptamos o rechazamos pensamientos, actitudes y otras cosas. Dios desea que nuestra voluntad es su voluntad y que hagamos en nuestro diario vivir solo lo que a Él le agrada. La tercera función o facultad del alma es la emoción, y Dios quiere que mediante ella lo amemos por encima de todas las cosas, que amemos lo que Él ama y aborrezcamos lo que aborrece. En ese sentido, fuimos creados a la semejanza de Dios. Nuestra mente, voluntad y emoción nos fueron dadas para que la llenemos del Señor y expresemos su mente, sus deseos y sus sentimientos. Los atributos de Dios. Dios tiene atributos y virtudes que desea manifestar, pero no directamente, sino a través del hombre. Uno de los atributos de Dios es la justicia. Dios es justo y desea expresar su justicia por medio del hombre. Pero para que el hombre exprese la justicia de Dios en su alma,
tiene que llenar su alma de la persona de Dios, del Dios justo. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, atestiguada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen. Romanos 3, versículos 21 y 22. Otro atributo que caracteriza la esencia de Dios es la vida eterna que no se corrompe, es incorruptible. La vida que no se envejece, es inmarcesible. La vida eterna que no tiene principio ni tiene fin. Y Dios tiene entre sus propósitos que el hombre reciba esa vida y viva para siempre. La vida humana tiene principio, pero Dios deseó, al crear al hombre, que se mezclara con su vida eterna y viviera para siempre, perpetuamente. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Juan 10, versículo 10. Un tercer atributo de Dios es el amor. El amor es una de las características de Dios y Él desea que el hombre, llenando su alma de la naturaleza de Dios, exprese a Dios como amor, amor por Dios mismo y amor por sus semejantes. En la medida que nos llenamos de Dios en nuestra alma, en nosotros se manifestará el amor de Dios hacia Él y hacia los demás. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Primera de Juan 4, versículo 8. Un atributo más de Dios es la luz. Dios es luz, en Él no hay tinieblas ni oscuridad. Un ser humano que recibe a Dios en su espíritu y llena su alma con la esencia de Dios, siempre vivirá en luz, porque vivirá en Dios. En ese hombre no habrá tinieblas, no habrá oscuridad, y su vivir será una permanente comunión con su Señor. Este es el deseo del corazón de Dios desde que creó al hombre a su imagen y semejanza. Y este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y en Él no hay ningunas tinieblas. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesús su Hijo nos limpia de todo pecado. Primera de Juan 1, versículos 5 al 7. Un quinto elemento que caracteriza a Dios en su esencia es la santidad. La santidad de Dios indica que Él no es común, que en Él no hay nada inmundo, que en Él no hay ni el más mínimo vestigio de pecado. Dios en su santidad es totalmente separado de todas las cosas, es único y puro, sin ninguna contaminación, y desea que el hombre se llene de su naturaleza y sea totalmente santo, separado para Él, libre de inmundicia y de pecado. Sino así como el que os llamó, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 15 y 16. Una descripción sucinta de algunos de los muchos atributos de Dios puedes encontrar en el capítulo 2 de la degradación de la iglesia, publicado en esta página, www.las-primicias.com. Todo esto lo previó Dios cuando creó al hombre. Deseó que toda su naturaleza fuese constituida en el hombre para que fuera expresado por medio de él y el hombre llegara a ser como Dios, justo, lleno de vida, amoroso, lleno de luz y santo. Lo mismo que Dios es, que viviera eternamente porque Él es vida eterna. Lo único que Dios se reservó para Él es la deidad, esa característica que hace a Dios adorable. Todo lo demás anhela compartirlo con el hombre, contigo y conmigo. Pero no solo estos 5 atributos hacen parte de la esencia y la naturaleza de Dios, sino que
estos son innumerables. Por ejemplo, Dios es soberano, es fiel, Él es rico, es sabio y prudente, el Señor es veraz, sincero, bondadoso, misericordioso, compasivo, consolador, paciente, benigno, perseverante, severo, celoso, inmutable. Su ámbito es de gloria y majestad. Él es la mayor autoridad que hay en el universo y ningún poder está por encima de Él. Es lleno de fortaleza y es un amoroso emperador, entre otros muchos atributos que no alcanzamos a discernir. Y todos estos atributos hacen parte de sus riquezas que nos ha dado como herencia para nuestro disfrute. Las virtudes. De los atributos de Dios se desprenden una enorme cantidad de virtudes, de las cuales desea llenar al hombre, para que igualmente el hombre las exprese en su diario vivir. Son tantas las virtudes de Dios que solo alcanzamos a enumerar unas pocas. Por ejemplo, Dios es manso, en Él no hay soberbia. Dios es humilde, en Él no hay ninguna clase de altivez. Dios es gozo y desea que el hombre viva permanentemente en el gozo del Señor. Dios es misericordioso y anhela que sus hijos estemos llenos de misericordia unos con otros. Dios tiene dominio propio, es decir, es templado, y espera que los hombres tengamos la templanza que lo caracteriza a Él. Dios es paciente y longánimo, y aspira a que sus hijos expresemos paciencia y longanimidad con otros hijos de Dios y en todas las circunstancias. Dios es bondadoso y quiere expresar su bondad por medio nuestro. Dios quiere que expresemos su persona, sus cualidades por medio de la fe. Anhela que nuestra fe crezca hasta que llegue a ser igual a la persona de Él. En fin, son tantas las virtudes de Dios que, para expresarlas, manifestarlas y hacerlas realidad, creó al hombre a su imagen y conforme a su semejanza. Qué rico y profundo es el hecho de que Dios haya decidido crear al hombre a su imagen y a su semejanza. Los biólogos y los psicólogos afirman que los humanos somos animales racionales, pero están muy equivocados. Si usted mira con cuidado la creación de los 6 días, notará que a todos los seres vivos que Dios creó, animales y plantas, les ordenó que se reprodujesen según su género y su especie. Pero del hombre dice que es creado a la imagen y a la semejanza de Dios, lo cual lo lleva a concluir que los seres humanos no pertenecemos a la especie animal, sino que pertenecemos a la especie de Dios. No hay nada vano en la creación del hombre, sino un propósito muy elevado: contener y expresar a su Creador. Esto es sublime. Dios creó al hombre para señorear. Dios se propuso crear al hombre a su imagen y conforme a su semejanza, para que el hombre lo contenga y lo exprese. Pero este propósito tiene una intención adicional, que la encontramos en la segunda parte del versículo 26 del capítulo 1 del libro de Génesis. Y señoreé en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Dios no solo desea morar en el hombre y expresarse a través de él, sino que, mezclado con él, hombre quiere gobernar sobre los peces del mar, las aves de los cielos, en las bestias y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. ¿Será que Dios tiene problemas para gobernar sobre los peces, las aves y los animales terrestres? Indudablemente no. Debemos recordar que la Biblia fue escrita en un lenguaje típico, que está lleno de tipos, sombras y figuras, mediante los cuales Dios desea darnos a conocer secretos y misterios profundos, a los que se puede acceder mediante revelación. Por eso debemos conservar un corazón de humildad y mansedumbre delante del Señor y acercarnos al trono de su gracia y rogarle que nos dé revelación y luz,
para comprender todo aquello sobre lo cual quiere darnos revelación y visión. Recordemos que cuando Dios recreó la tierra y el universo, destinó los mares para habitación de los demonios. Los seres bipartitos que van en la tierra, en los tiempos en que el lucero dijo de la mañana, era el más alto gobernante del universo. Seres que se rebelaron junto con Satanás, perdieron su cuerpo y quedaron en el mar, los lagos y sobre la tierra. Sobre este tema se puede encontrar luz en el libro Las eras más primitivas de la tierra, de G.H. Pember, disponible en español. Entonces, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, con el fin de dominar esos demonios, señoree en los peces del mar. Pero Dios no quiere hacerlo solo, ni tampoco creó al hombre para que dominara a los demonios por sí mismo, sino Dios, mezclado con el hombre, unidos los dos en un solo organismo, desea gobernar a esos espíritus rebeldes que por su insurrección se llenaron de inmundicia y buscan estropear el plan de Dios y destruir su creación. A eso hace referencia el señorear en los peces del mar. Igualmente Dios desea, por medio de la criatura creada a su imagen y semejanza, gobernar sobre las aves del cielo, que hace referencia a los ángeles caídos, quienes antes de rebelarse junto con Satanás, estaban organizados en tronos, dominios y potestades. Estos ángeles, la tercera parte de la totalidad de todos los ángeles, se rebelaron junto con Satanás. En el segundo día de la creación, Dios les dio los aires, es decir, la expansión, para que vivan como principados, potestades, gobernadores del mundo de tinieblas y espíritus, y ejércitos espirituales de maldad. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. Efesios 6, versículo 12. Dios desea mezclarse con algunos hombres para ejercer dominio sobre estos espíritus llenos de inmundicia que pertenecen al reino de Satanás. En Génesis 1, versículo 26, Dios desea mezclarse con el hombre para ejercer dominio sobre las bestias y en toda la tierra, porque esas bestias representan tanto a demonios que se esfuerzan por poseer a las personas y a los animales, y los ángeles caídos que permanentemente atacan a los hombres y los hacen uno con ellos para cometer crímenes y toda clase de pecados abominables que ofenden la persona y el plan del Señor. Finalmente, el Señor creó al hombre a su imagen, conforme a su semejanza, para señorear en todo animal que se arrastra sobre la tierra, haciendo una clara alusión a los reptiles que representan a Satanás, su persona y su obra, el cual es tipificado especialmente por dos reptiles destacados, la serpiente y el dragón. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Apocalipsis 12, versículo 9. Una vez que tenemos claros los dos propósitos con los cuales Dios creó al hombre, a su imagen, conforme a su semejanza, que son contenerse en el hombre y expresarse mediante él, el primero, y el segundo, dominar y aplastar el reino de Satanás, conformado por ángeles caídos, demonios y hombres. Una vez que hemos comprendido eso, podemos colegir el eterno deseo de Dios de tener su reino en la tierra, deseo para el cual cuenta con el hombre y el que logrará por encima de toda oposición. Dios desea que el hombre lo reciba en su espíritu y llene su corazón de él. En el capítulo 2 de Génesis encontramos los pasos que Dios pretendía dar para llenar al hombre de él y junto con su criatura someter el reino de las tinieblas. En primer lugar, el versículo 7 dice: Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra
y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Este versículo nos muestra que el hombre fue creado con tres partes: espíritu, que es el aliento de Dios, soplado sobre el barro con que había formado el cuerpo del hombre. Se debe tener en cuenta que el soplo de Dios no es el espíritu de Dios, sino que ese soplo, al mezclarse con el cuerpo hecho de barro, constituye el espíritu humano. El cuerpo fue formado del polvo de la tierra y como resultado de unirse con el soplo de Dios, es decir, con el espíritu humano, resultó un ser viviente. Ser viviente, traducido de mejor manera, es el alma humana. Aquí tenemos las tres partes del ser humano, confirmadas en 1 Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paso santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hasta aquí el hombre es un vaso vacío que tiene la oportunidad de ser llenado. ¿De qué? Los versículos 8 y 9 dicen: y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. En primer lugar, Dios hizo un huerto para que el hombre viviera allí. De la tierra, en ese huerto, hizo nacer todo árbol, que al ser contemplado daba una sensación deliciosa a la vista, y también eran apropiados para que el hombre comiera y se alimentara. Efectivamente, Dios deseaba que el hombre comiera de todos los árboles que había hecho nacer de la tierra, pero le prohibió que comiera de uno, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Génesis 2, versículos 16 y 17. Cuando Dios le dijo al hombre que comiera de todos los árboles del huerto, incluyó el árbol de la vida, lo que quiere decir que Dios ordenó al hombre que comiera del árbol de la vida, el cual era y estaba en el centro del huerto de Edén, porque era el árbol que estaba en medio de él. ¿Y qué es el árbol de la vida? No olvidemos que la Biblia tiene en buena medida un lenguaje típico, con el que, mediante tipos, desea Dios mostrarnos y revelarnos sus profundos misterios. El árbol de la vida indudablemente es un tipo que se refiere a Dios mismo. Por ejemplo, el Salmo 36, versículo 9 dice: porque contigo está el manantial de la vida. Jesús afirma: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14, versículo 6. Igualmente, Él afirma que Él es el pan vivo que descendió del cielo y que Él es el pan de vida. Yo soy el pan de vida. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. El que come de este pan vivirá eternamente. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Juan 6, versículos 35, 51, 57, 58 y 63. Recordemos que el Antiguo Testamento de la Biblia fue escrito en hebreo y en arameo, y el Nuevo Testamento en griego. En la antigüedad, hacia el siglo III a.C., el Antiguo Testamento fue traducido al griego, lo que nos permite afirmar que toda la Biblia está escrita en griego. En el idioma griego hay 3 palabras diferentes para designar la vida, que se puede traducir al español solamente como una palabra, vida.
porque nuestro idioma es mucho más limitado que el griego. Las tres palabras son bios, que se refiere a la vida biológica, a la vida física que se encuentra en las plantas, en los animales y en el hombre. La otra palabra es psique, que se traduce comúnmente como alma y se refiere a la vida psicológica encontrada en el hombre y en los animales, en estos en un grado inferior. La tercera palabra es zoe, con Z, que hace referencia a la vida eterna, la vida espiritual, a la vida increada, inmarcesible, incorruptible y eterno de Dios. Por ejemplo, en Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esa vida a la que refiere el Señor es zoe, lo que indica que Él ha venido para que tengamos abundantemente su vida eterna. Así las cosas, el árbol de la vida se refiere a la vida de Dios, la vida eterna, la que Dios deseaba que el hombre recibiera, se llenara de ella, y por eso puso el árbol de la vida en medio del huerto de Edén, en el centro, en lo más notorio y notable, con el fin de que el hombre se fijara en él, lo comiera y lo disfrutara. Si Adán y Eva hubiesen obedecido a Dios, comiendo del árbol de la vida, inmediatamente hubiesen sido regenerados. La vida eterna de Dios habría entrado en ellos y hubiesen sido uno con el Señor por la eternidad. De esa manera, Dios y el hombre siendo uno, hubiesen dominado sobre los peces del mar, los demonios, sobre las aves de los cielos, los ángeles caídos, que moran en los aires como principados, potestades, gobernadores del mundo de tinieblas y ejércitos espirituales de maldad, y sobre las bestias, sobre toda la tierra y sobre todo lo que se arrastra sobre la tierra, es decir, sobre Satanás. El hombre no se llenó de Dios sino de Satanás, pero el hombre no obedeció, sino que por medio de la mujer, Satanás, incorporado en la serpiente, vino a engañarla y a hacerle creer que Dios los estaba engañando y que ellos necesitaban comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Qué o quién es ese árbol? Este es otro de los tipos que el Señor emplea en la Biblia, pero que si lo buscamos en intimidad, Él nos revela su palabra. La consecuencia de comer del árbol de la ciencia del bien y del mal es la muerte. Dios advirtió al hombre: el día que de él comieres, ciertamente morirás. Aquí se comprueba que la causa de la muerte es el árbol de la ciencia del bien y del mal. No debemos buscar interpretaciones personales ni extrañas de la Biblia. Ella se interpreta a sí misma. Pero para interpretarla correctamente, debemos buscar en nuestro espíritu humano que el Padre nos dé sabiduría y revelación, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Efesios 1, versículo 17. Así las cosas, si leemos Romanos 5, versículo 12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Encontraremos que la causa de la muerte en Romanos es el pecado. Note que ese pecado está en singular y se refiere a una persona. Así como el árbol de la vida hace referencia a la persona de Dios, el árbol de la ciencia del bien y del mal se refiere a otra persona. Para descubrirla, leamos 2 versículos que nos darán plena claridad sobre el asunto. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla,
porque es mentiroso y padre de mentira. Primera de Juan 3, versículo 8 y Juan 8, versículo 44. El primer versículo dice que el diablo peca desde el principio. ¿Por qué peca? Porque esa es su naturaleza. Él es pecador. Es el pecado. Cuando él estaba en el Edén de Dios, era el sello de la perfección, acabado de hermosura, lleno de sabiduría, y tenía comunión con el Señor. Luego no tenía pecado. Pero un día se halló en el pecado, manifestó una naturaleza extraña, y por eso él peca desde el principio. Y cuando habla, solo exterioriza mentiras. No tiene más de qué hablar Satanás. Esto nos lleva a concluir que el árbol de la ciencia del bien y del mal es el pecado, y que el pecado es la naturaleza de Satanás. Luego, cuando Adán y Eva comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal, comieron la naturaleza de Satanás. Se hicieron uno con él, recibieron su naturaleza en ellos. Así podemos colegir que cada uno de los dos árboles representan a dos personas. El árbol de la vida representa a Dios y el árbol de la ciencia del bien y del mal representa a Satanás. El hombre estaba entre esos dos caminos, o recibir a Dios o recibir a Satanás. Lamentablemente Adán escogió la segunda opción y el propósito de Dios de reinar junto con el hombre se frustró, pero solo temporalmente. Desde ese momento entre Dios y el diablo hay una batalla permanente y el campo de batalla es el hombre. Dios desea ganar al hombre para sí por medio de infundirle su vida eterna, y Satanás se esfuerza por penetrar en el hombre y corromperlo usando medios tales como el mundo, la ciencia, la tecnología y casi todas las cosas buenas y malas que hay en el universo, porque no se debe olvidar que el bien y el mal están en el mismo árbol y su resultado es la muerte. ¿Cómo Satanás logró meterse en el hombre? Veamos un poco el proceso que Satanás utilizó para engañar a Eva. Incorporado en la serpiente, se acercó a Eva y le formuló una pregunta. ¿Con qué Dios os ha dicho? ¿No comáis de todo árbol del huerto? Génesis 3, versículo 1. La mujer de manera confusa respondió: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que esté en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Versículos 2 y 3. Aquí se puede ver que Eva no tenía claridad sobre la palabra y sobre el mandato de Dios. En primer lugar, el árbol del cual Dios les prohibió comer fue del árbol de la ciencia y del bien y del mal. Y este no estaba en el centro del huerto de Edén, como afirmó Eva. El árbol que ocupaba la posición central era el árbol de la vida. Y de ese árbol Dios sí quería que comiesen. Ante esa confusión, Satanás aprovechó la ocasión para confundirla más, tratando a Dios de mentiroso, endilgándole al Señor lo que en verdad es Satanás, mentiroso. No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Génesis 3, versículos 4 y 5. Y de paso le prometió que él, Satanás, los haría iguales a Dios, conocedores del bien y el mal. Al comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, estaban recibiendo en ellos la naturaleza pecaminosa de Satanás. Es necesario tener claridad en el sentido de que a Dios no le interesa el bien y el mal, porque nada tiene que ver con su plan. A Dios le interesa si las cosas tienen como fuente la vida eterna, que es Él mismo. A Dios no le interesa nada que tú hagas bueno o malo. A Él le interesa si tú, como hijo de Dios, haces, dices y piensas las cosas que provienen de Él, que tienen como origen la vida eterna, la luz,
el amor, la justicia, la santidad, que son algunos de los atributos de Dios. Todo lo demás es aborrecible y abominable para el Señor. Una vez que Eva abrió su mente a Satanás, su alma fue llena de él y tuvo una visión, pero esa visión es diabólica. Ella vio que el árbol era agradable a la vista y codiciable para alcanzar sabiduría. Sin embargo, esa sabiduría no proviene de lo alto, porque la sabiduría que proviene de Dios es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Santiago 3, versículo 17. Mientras que la sabiduría que Eva recibió es terrenal, anímica, del alma y diabólica. Véalo en Santiago 3, versículo 15. Como resultado de ese proceso, la mujer alargó su mano, tomó del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, le dio a su marido, quien también comió, y ahora ellos recibieron dentro de sí la naturaleza diabólica de pecado. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Génesis 3, versículo 6. ¿Qué actitud asumió Dios ante tal situación? Él vino a tomar cuenta de la desobediencia de su criatura. Lo primero que preguntó a Adán fue: ¿dónde estás tú? Génesis 3, versículo 9. Adán no pudo escapar del juicio de Dios. Su actitud frente a él fue evasiva y terminó echándole la culpa de su desgracia a Dios mismo. La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Génesis 3, versículo 2. Este es un episodio lamentable y muy triste. El hombre que Dios había creado con tanto amor, el único que decidió hacer a su imagen conforme a su semejanza, al que tenía el propósito de llenar una vez lo recibiera, se había llenado de un elemento extraño. Se había llenado de la naturaleza del enemigo de Dios. En lugar de participar del reino de la luz, el hombre decidió hacerse miembro del reino de las tinieblas, hacerse uno con Satanás y convertirse en enemigo de Dios. Por eso el Señor maldice a Satanás, maldice la tierra, pone una carga pesada sobre el hombre para obtener su sustento, cuando antes de la caída proveía toda clase de árboles deliciosos a la vista y buenos para comer, y a la mujer le da la carga de concebir y dar a luz sus hijos con mucho dolor. Para evitar que el hombre comiera del árbol de la vida y viviera para siempre sin esperanza de redención, selló el camino al árbol de la vida, con querubines y una espada que se revolvía por todos lados. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano, y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados, para guardar el camino al árbol de la vida. Génesis 3, versículos 22 al 24. Resultado: el hombre fue echado de la presencia de Dios, sacado del huerto de Edén, que no es un huerto físico donde hay un poco de árboles frutales, sino un ambiente maravilloso, donde Dios y el hombre vivían juntos y no había ninguna restricción para la comunión. Sin embargo, ahora esa delicia había llegado a su fin. No obstante, a pesar de la caída, Dios siguió siendo misericordioso con el hombre, y antes de expulsarlo del huerto, lo vistió a él y a su mujer con pieles de animales. Seguramente el Señor sacrificó algunos corderos, arregló la piel de estos y con ellas hizo vestidos para el hombre y su mujer, en lugar de los vestidos de hojas de higuera que ellos habían hecho para cubrir su desnudez.
pero que duraría muy poco tiempo y volverían a estar desnudos. Concluimos este capítulo aquí. Espero que hayas ganado mucho y que anheles conocer más profundamente al Señor, y asimismo que anheles que otros lo conozcan compartiéndole la dirección de la página www.las-almedioprimicias.com.